Fotos y videos, ATN y la gente. Y seguimos con Marino Fornoni de Management and Fit y Rosendo Fraga, analista político. Rosendo había dicho que casi no hubo grieta en las elecciones provinciales. Claro, viste, todos esos procesos, vos no encontraste procesos de confrontación política, no tuviste ningún hecho de violencia durante la campaña, tampoco acusaciones graves, ¿no es cierto?, o contundentes, significativas. Me parece que la cultura política provincial está con un nivel superior a la política nacional. ¿De verdad? Yo a veces me lo pregunto, Rosendo, hice la repregunta en voz alta, pero porque a veces me pregunto, ¿no? Se habla de estas fuerzas que, por supuesto, tienen una enorme relación con ese territorio, ¿no? Una relación casi diría existencial. Ya casi uno no puede pensar Neuquén sin pensar en el movimiento popular neuquino. Pero me pregunto cuánto le hace bien eso. No estoy diciendo que lo que sucede a nivel nacional no sea, como dije antes, anomia absoluta. Pero me pregunto cuánto le hace de eso, de bien, a la alternancia, que es uno de los pilares de la democracia. Bueno, digo, ahora vamos a ver lo que pasa en San Luis, donde es Rodríguez A, Formosa. Yo creo que si vos mirás, es decir, primero, hoy quedan solo 2 provincias de los 24 que no tienen reelección inmediata. Santa Fe y Mendoza. En 1983 ninguna tenía reelección inmediata. No sé si acá ha habido un proceso donde, es decir, a medida que la democracia se fue desarrollando, se fue consolidando, la continuidad política también se fue desarrollando. Yo creo que la alternancia es fundamental. Por eso el tema de la reelección es un tema que hay que analizarlo, ¿no es cierto? Es decir, porque la reelección por un lado es positiva, pero por otro lado complica, ¿no es cierto? Claro. O impide, ¿no es cierto?, la alternancia. Pero yo creo que hay caso y caso. Es decir, Neuquén no tiene un nivel, aunque el movimiento popular neuquino ha ganado siempre, desde 1962. Son hombres y mujeres distintos. Claro, no tiene un nivel de conflicto con el peronismo y el radicalismo local realmente significativo o fuerte en ese sentido. O no los ha suprimido. También es cierto que dentro del propio movimiento popular neuquino hay renovación. Primero era el partido de los 2 hermanos Zapag, viste, que los fundadores. Después empezaron los hijos, ya ahora ni los hijos. Es decir, ese mismo partido ha logrado una renovación importante de su dirigencia. Mariel, suponiendo que la fórmula sea Macri, un vice que todavía no sabemos, Massa se acuerda con Vidal, precandidato a presidente, con Vidal, tal vez Urtubey, Lavagna. La verdad es que... Es una pregunta muy fácil. Sí, no, bueno, es que esto decíamos, ¿no? ¿Cómo va a saber la gente si la verdad que los candidatos no saben dónde está? Hoy vos tenías 2 fuerzas que rondaban los 30 puntos, que era por un lado Cristina, por otro lado Macri. ¿Eso cambió con Alberto? Unos 20 puntos que estaban sumando los votos de Urtubey, los votos de Lavagna. Lo que pasa es que también la gente tiene que ver que eso sea sustentable en el tiempo. Cuando eso no encuentra un denominador común y no es sustentable en el tiempo, eso no se suma, que era lo que no pasaba con Alternativa Federal. Algunos estaban más cerca de irse con Cristina, otros estaban más cerca de irse con Macri y otros de perderse ahí. Entonces, eso es lo que vos hoy no ves. Si eso no prospera, evidentemente se va a terminar polarizando más y probablemente la primera vuelta sea más una suerte de balotaje que otra cosa, ¿no? Sí. ¿Y eso no podría pasar en las PASO? Claro, la PASO lo que tiene es que es como una gran encuesta, ¿no? Porque en realidad en vez de decir, bueno, ¿qué vemos en las encuestas? Vemos una PASO donde eso de alguna manera ordena acomoda, sí. Y por eso digo que la primera vuelta va a terminar siendo una suerte de balotaje, ¿no? Y eso es lo que parece hoy a priori. Qué lío, ¿no? Bueno, es que la PASO está diseñada para eso, está diseñada para la grieta. Bueno, sí, es un invento de Néstor. Sí, porque en realidad... En realidad, si vos tuvieras... Porque además si vos tuvieras las primarias como... Yo pienso que deberían ser, ¿no? Un año antes, que se ordenen los espacios, pero no que se ordenen. ¿no? Pero vos no podés pelearte... vos fíjate lo que ha pasado incluso en algunas elecciones provinciales, ¿no? Pelearte a muerte con quien vas a competir en la PASO y al mes siguiente estar haciendo campaña juntos. No tiene lógica, claro. ¿No? No tiene lógica. Claro. Bueno. ¿Por qué se degradó la política argentina? Yo creo que se degradó la política en todo el mundo.
no, cuidado, no. Con esto no quiero exculpar, sino analizar un fenómeno, ¿no es cierto? Y ¿Tú la pensás que es una cosa genercional, Rosendo, que es una cosa de millennial? No, general, no, yo no es una cosa mía. Es un problema, hay una crisis representativa de los sistemas políticos. Si no, miremos la elección del Parlamento Europeo de hace 9 días, ¿no es cierto? Donde los dos partidos tradicionales, centro izquierda y centro derecha, perdieron 80 legisladores y hoy no hay cómo armar una mayoría en el Parlamento Europeo para elegir la comisión ejecutiva. El Parlamento de toda Europa. Claro, son 28 países que votaron juntos, 200 millones de personas. Es decir, y vos te estás y aparece Le Pen ganó Francia, Farage ganó el Reino Unido, Salvini ganó Italia, y todo eso lo que te está diciendo es que hay un proceso. Es decir, ganan expresiones que son más bien la antipolítica, como Trump en los Estados Unidos. Acá bueno, no puede todo pasar lo que hizo el Brexit, la debacle que vino con el Brexit. Y Bolsonaro en Brasil, para tomar un caso en la región, donde es un personaje típico de la antipolítica. Presidente imitador, el de Ucrania, ¿no? Claro. Sí, curiosamente son personajes de la antipolítica, pero que han vivido de la política durante mucho tiempo. En el caso del clan Bolsonaro, desde hace ya un tiempo. Absolutamente. Y hay una, digamos, política y poder, ¿no es cierto? Política y poder, ¿cierto? Sí, lo que hay es un claro, me parece, desprestigio de la política tradicional hoy en el mundo, que se da también en la Argentina. Y me da la impresión que estos últimos episodios de estos días, en lugar de ser útiles para reconstruir una credibilidad, probablemente la debiliten más. Y eso, Maril, no podría beneficiar a Cambiemos, que por lo menos su marketing es: somos el partido nuevo, no hacemos alianzas con los más allá del radicalismo, ¿no? Con el peronismo. Sí, porque además la gente necesita saber que hay alguien que se va a ocupar, que los va a cuidar y que está más o menos cohesionada y que se va a hacer cargo de las cosas. Entonces, en este sentido, cuando vos no ves que por otra parte no hay nada que suene sustentable en el mediano plazo, bueno, uno se refugia en lo que ya tiene. De hecho, vos viste que en las provincias los oficialismos están fuertes. Sí. Esto no pasaba a nivel nacional. ¿Y por qué no pasaba a nivel nacional? Porque la principal demanda que hoy tiene la población, que tiene que ver con la economía, es responsabilidad del gobierno nacional, y la gente juzga que hay mala praxis en el manejo de la economía. Si eso no pasara, seguramente el oficialismo estaría mucho más fuerte, ¿no? Ahora, sí, ahí no se diferencia, ¿no? Que la responsabilidad de un gobierno provincial para toda la gente es el gobierno. El gobierno, exactamente. Sí, cambió, Alberto Fernández cambió, atención con esta su perfil mini noticia que tal vez sea macro noticia. ¿Qué sé yo? Mientras sigue internado en el Otamendi, el que hasta ahora era el único precandidato a presidente del país, podemos decirlo, sí, Alberto. Macri por la oposición, Macri, ¿no? Macri, sí, bueno. Cambió en la biografía en su Twitter, donde decía precandidato a presidente, y lo decía: precandidato a presidente, abogado, profesor de Derecho Penal en la UBA, ex legislador porteño, jefe de gabinete de Néstor Kirchner, amo Argentino Junior, decía eso, y ahora no dice más eso, ahora no dice más que es precandidato, dice abogado, profesor de Derecho Penal, hincha Argentino Junior, hasta ahí llegó. Sacó el precandidato. Y sacó a Néstor Kirchner. Sacó a Néstor Kirchner también. ¿Y hay una explicación del community manager? No, Perfil le preguntó al community manager y dijo no, que hay un equipo nuevo que está trabajando en redes, que quisieron hacer un rediseño y sacaron eso, y que lo van a poner después el 22 de junio cuando la candidatura sea oficial. Bueno. Mientras tanto siguen debatiendo, siguen discutiendo. Sacó a Néstor Kirchner, el community manager. Bueno, está logrando ser título Alberto Fernández, que bueno, si quiere ampliar el nivel de conocimiento, lo está logrando, ¿no? Con su salud, con esto, ¿no? Ha logrado ser título. Sacó a Néstor Kirchner, eso no sé si le va a gustar a alguien. Gracias. No, gracias por la invitación. Sigan con Alfredo Leuco, palabra de Leuco. Como dice él, un programa de política sin políticos, pero igual. Pero con ideas. Pero con ideas. Me gusta ese claim. ¿Te acordás? Con el gran Leuco. Chao, chao. Ya.